El resplandor del lago El Pueblo de San Lázaro del Monte se alzaba entre colinas silenciosas, rodeado por un bosque espeso que parecía respirar junto a la tierra. A un costado, como una herida oscura incrustada en la geografía, estaba el lago Espejo, llamado así porque sus aguas reflejaban todo lo que se posaba sobre ellas con una claridad inquietante, demasiado perfecta, como si devolviera no la imagen real, sino la sombra del alma. Durante generaciones, las gentes del pueblo habían aprendido a temerle. Nadie pescaba en sus aguas, nadie nadaba allí, y los niños crecían con advertencias severas. Nunca te acerques al lago cuando la luna se esconde, porque lo que mires en él ya no volverá a ser igual. Eran supersticiones viejas, repetidas más por costumbre que por convicción, hasta que una noche de otoño el mundo pareció darles razón. El 12 de octubre, a las 3:12 de la madrugada, la tierra vibró. No fue un temblor común. Los ancianos dirían después que sintieron la vibración en los huesos, no en las paredes. Los perros comenzaron a aullar con un tono que se clavaba en la sangre, y las aves huyeron del bosque en bandadas caóticas, golpeándose entre sí. En medio de la agitación, una luz azul emergió desde el fondo del lago Espejo, como si el agua se hubiera encendido desde dentro. Primero fue un resplandor suave, casi hermoso, que pintaba de turquesa las copas de los árboles y hacía que las casas de adobe brillaran como cristales. Pero pronto la luz creció en intensidad, alcanzando el cielo como una columna líquida, como si un dios dormido hubiera abierto un ojo debajo del agua. Los habitantes del pueblo se levantaron sobresaltados. Algunos corrieron hacia la plaza para mirar desde lejos. Otros se encerraron en sus casas rezando oraciones que habían olvidado hacía años. El campanario repicó por sí solo, sin manos que lo tocaran, un sonido grave, metálico, que acompañaba el resplandor. Nadie pudo dormir aquella noche. Al amanecer, el lago volvió a ser un espejo tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero los primeros signos del desastre estaban ya desplegados. En la orilla aparecieron cientos de peces muertos flotando panza arriba, con los ojos completamente blancos, como si se hubieran vaciado de vida. Las aves carroñeras bajaron a picotearlos, pero a las pocas horas también cayeron al suelo, revolcándose como si un veneno invisible les quemara las entrañas. Un olor acre, parecido al hierro y al azufre mezclados, impregnaba el aire. Los aldeanos, incrédulos, se reunieron para discutir qué había sucedido. El alcalde Rodrigo Salvatierra, hombre de mediana edad, robusto y de voz autoritaria, trató de calmar los ánimos. No es más que un fenómeno natural. Alguna descarga subterránea, quizá minerales que subieron con el movimiento de la tierra. Nada de qué preocuparse. Pero en sus ojos había una sombra que desmentía sus palabras. Rodrigo era supersticioso en secreto. Su madre le había enseñado a nunca mirar fijo al lago Espejo, porque decía que allí dormían los que no encontraron descanso en la tierra. Los más jóvenes, sin embargo, sintieron una mezcla de miedo y fascinación. Entre ellos estaba Lucía Salvatierra, la hija del alcalde. Tenía 19 años, cabellos oscuros y un aire melancólico que contrastaba con la severidad de su padre. Ella fue de las primeras en atreverse a acercarse al lago al día siguiente del resplandor. Caminó sola hasta la orilla, con la falda recogida para no mojarla en el barro húmedo. Al llegar, se inclinó para mirar el reflejo en el agua. Lo que vio la estremeció. No era solo su rostro lo que devolvía el lago, sino una figura más, justo detrás de ella, alta, delgada, con ojos brillantes como brasas. Giró la cabeza asustada, pero no había nadie. Desde aquel instante, el pueblo comenzó a cambiar. Los animales domésticos se agitaban en las noches, ladraban a la nada, arañaban las puertas como si intentaran huir. Varias familias reportaron que las ventanas se abrían solas, incluso con los cerrojos puestos. Los niños pequeños lloraban sin motivo y al preguntarles decían que veían hombres de humo mirándolos desde las esquinas. El cura del pueblo, padre Esteban, hombre cansado y bebedor,
comenzó a sentir que las paredes de la iglesia sudaban agua salada. A los pocos días ocurrieron las primeras desapariciones. Una familia entera, los Méndez, no apareció en la feria semanal. Vecinos fueron a buscarlos y encontraron la puerta de su casa abierta de par en par, la mesa servida como si hubieran interrumpido la cena, pero sin nadie dentro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos quemados, como si un hierro candente los hubiera trazado. Nadie pudo entender qué significaban. Eran círculos, líneas entrecruzadas y algo que parecía un ojo mirando. El miedo comenzó a extenderse como peste. Algunos quisieron abandonar el pueblo, pero los caminos estaban bloqueados por derrumbes de piedras que parecían colocados a propósito, como si alguien no quisiera que se fueran. Otros, los más incrédulos, trataron de seguir con su vida normal. Fue entonces cuando apareció Marcos, el forastero. Había llegado semanas antes, buscando trabajo en las minas cercanas. Nadie sabía mucho de él, solo que era fuerte, de mirada seria, y que siempre guardaba silencio en las reuniones. Cuando comenzaron las desapariciones, las miradas se volvieron hacia él. Los rumores crecieron, que había estado merodeando cerca del lago, que lo habían visto hablando solo en medio de la noche, que tal vez él había traído la desgracia. Lucía, sin embargo, pensaba distinto. Había hablado con Marcos en secreto y había descubierto en él una sensibilidad extraña. Una noche, cuando ella lloraba por la angustia de su pueblo, él la consoló diciéndole: «No todo lo que pasa aquí es obra de los hombres, Lucía. Hay cosas que vienen de más profundo y no podemos detenerlas con muros ni con rezos». Ella quedó fascinada. Desde entonces nació un vínculo secreto entre ellos, un romance oculto que germinaba como un fuego en medio de la oscuridad. Pero mientras el amor surgía, la tragedia crecía. El 21 de octubre, durante la feria de otoño, mientras los niños jugaban en la plaza y los vendedores ofrecían dulces y telas, el aire se volvió súbitamente denso, como si una tormenta invisible hubiera descendido. El cielo se oscureció a pleno mediodía y el resplandor azul volvió a brotar desde el lago, esta vez más intenso, como llamas que no quemaban, pero lo devoraban todo con su brillo. De pronto estalló un incendio. Nadie supo cómo empezó. Las llamas surgieron en la iglesia, luego en los puestos de comida, luego en los techos de paja. La multitud corrió en pánico, tropezando, gritando, buscando salvarse. Los sobrevivientes jurarían haber visto figuras caminando dentro del fuego, sombras humanas que reían mientras las casas ardían. Murieron 32 personas esa tarde. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. El alcalde Rodrigo reunió a todos en la plaza al día siguiente. Su voz tronó cargada de rabia y miedo, disfrazado de autoridad. «Esto no es obra de Dios. Es obra de alguien entre nosotros que trajo la desgracia. Un forastero que llegó con secretos y malas intenciones». Y todos entendieron de quién hablaba. Marcos fue señalado sin pruebas, pero con la fuerza de la superstición y el odio colectivo. Su nombre se convirtió en el eco de la culpa. Lucía sintió el corazón desgarrarse. Sabía que él no era el culpable, pero no podía enfrentarse a todo un pueblo cegado por el miedo. Marcos, en silencio, la miró a los ojos mientras lo acusaban. Y en esa mirada le transmitió algo más fuerte que las palabras: «Yo regresaré, y cuando lo haga, nadie olvidará lo que me hicieron». La tragedia apenas comenzaba. El lago brilló aquella noche más que nunca. Y en el silencio, un juramento de venganza quedó sembrado en las aguas, como una semilla oscura que pronto germinaría en horror. Los primeros crímenes, el silencio, después del incendio, fue tan pesado que parecía tener cuerpo. San Lázaro del Monte se transformó en un pueblo de cenizas, con casas ennegrecidas y techos a medio caer. Las campanas, que antes marcaban las horas de misa y el inicio de las ferias, habían quedado retorcidas por el calor. Aquel fuego no había sido un accidente. Todos lo sabían en lo más profundo de su conciencia, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. Las 32 tumbas recién abiertas en el cementerio parecían ojos abiertos en la tierra, recordando a los vivos lo fácil que era pasar de este mundo al otro.
Desde entonces, nadie caminaba solo al anochecer. Fue en ese clima sofocante de miedo donde comenzaron los crímenes. La primera víctima fue don Basilio, el boticario del pueblo. Lo encontraron en su tienda sentado en su silla de madera, con la mirada fija en el vacío. Lo extraño era que sus ojos estaban completamente negros, como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida le deformaba la cara. No tenía heridas visibles, pero en el suelo había un charco de sangre que no se correspondía con ningún corte en su cuerpo. Nadie entendió cómo había llegado allí esa sangre. Los que lo vieron de cerca juraron que su piel estaba fría como la piedra, aunque aún no había pasado mucho tiempo desde su muerte. El cura Esteban fue llamado para bendecir el cuerpo. Cuando se acercó, el rosario que llevaba en la mano se partió solo. Las cuentas rodaron por el suelo como semillas malditas. El sacerdote palideció y entre dientes murmuró: «Esto no viene de Dios». La noticia se expandió como plaga. El pueblo, ya envenenado por el miedo, buscó explicaciones rápidas. Una vez más, las miradas se dirigieron hacia Marcos, el forastero, aunque para entonces nadie lo había visto desde la noche del incendio. Algunos decían que había huido, otros que lo habían visto caminar hacia el lago y desaparecer en las aguas como si lo hubieran tragado. El rumor más fuerte, repetido en las cocinas y en las tabernas, aseguraba que Marcos había hecho un pacto con las sombras que habitaban bajo el lago Espejo. La segunda víctima apareció 3 días después. Era Catalina, una joven madre de apenas 24 años. Su esposo la encontró en la cuna de su hijo, inmóvil, con los brazos extendidos sobre el pequeño. El bebé lloraba con desesperación, pero Catalina ya no respiraba. Lo aterrador fue lo que descubrieron en la piel de la mujer: símbolos quemados, idénticos a los que habían aparecido en la casa de la familia Méndez desaparecida. Esta vez, los símbolos estaban vivos, aún humeantes, como si un hierro al rojo los hubiera marcado justo antes de que la vida se le escapara. El niño sobrevivió, pero desde entonces no volvió a pronunciar palabra alguna. Solo miraba al vacío, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que ningún niño debía ver. El alcalde Rodrigo convocó a todo el pueblo en la plaza, de pie sobre las ruinas de la feria calcinada. Su voz temblaba, aunque trataba de mostrar firmeza. «Estamos bajo ataque. Esto no es casualidad. Estos símbolos son obra de brujería, de fuerzas que han despertado. Y no descansaremos hasta encontrar la raíz de este mal». Los pobladores, enardecidos, clamaban justicia, pedían castigo. Algunos, los más violentos, proponían quemar el bosque entero para acabar con las sombras que lo habitaban. Otros exigían levantar una cruz gigante en la plaza y hacer una procesión diaria para que Dios protegiera al pueblo. Pero había quienes susurraban algo más peligroso: que el mal no estaba en el bosque ni en las sombras, sino entre ellos mismos. Lucía, mientras tanto, sufría en silencio. Nadie sabía que ella había visto a Marcos por última vez antes de su desaparición. Aquella noche, él se le apareció cubierto de ceniza y con los ojos brillantes de rabia. La abrazó con fuerza, le juró que la amaba y le prometió que regresaría. No dijo cuándo ni cómo, pero en su voz había un filo de amenaza que la atormentaba desde entonces. ¿Era posible que Marcos estuviera detrás de lo que estaba ocurriendo? Su corazón quería negarlo, pero su mente comenzaba a temerlo. Los días siguientes fueron una sucesión de pesadillas. Una niña llamada Rosaura fue hallada caminando sola por el bosque, descalza y cubierta de barro. Cuando los adultos le preguntaron qué hacía allí, respondió con una calma escalofriante: «Me llamó la señora del agua. Dice que pronto todos iremos con ella». Esa misma noche, Rosaura murió en su cama sin causa aparente. Su piel amaneció cubierta de escamas brillantes, como si se hubiera transformado lentamente en una criatura del lago. El pueblo entero entró en pánico. Las campanas del templo repicaban a todas horas.
no por manos humanas, sino por una fuerza invisible que nadie podía detener. En las paredes de las casas comenzaron a aparecer manchas oscuras, que al mirarlas de cerca se movían como si fueran gusanos. Los perros dejaron de ladrar y se acurrucaban en los rincones, gimiendo, como si supieran que algo más grande que ellos se acercaba. Fue entonces cuando el primer crimen humano se mezcló con los horrores sobrenaturales. Una mañana encontraron al carpintero Julián degollado en su taller. La escena no era como las otras muertes misteriosas. Había sangre en todas partes, las herramientas esparcidas, señales claras de una pelea. Pero lo más macabro era que sobre la mesa alguien había escrito con la sangre del carpintero una frase que heló la sangre de todos. Él ya viene. ¿Quién lo había matado? ¿Era obra de un hombre o de lo que habitaba en el lago? Nadie lo sabía, pero esa frase comenzó a repetirse en las conversaciones, en las pesadillas, en los murmullos de las calles. Él ya viene. Lucía sentía cómo la paranoia devoraba el alma del pueblo. Amigos de toda la vida se miraban con sospecha. Vecinos cerraban las puertas a cal y canto, y las madres no dejaban salir a los niños. El miedo se había convertido en un veneno que corrompía a todos. La tensión alcanzó su punto máximo una noche de luna llena. Un grupo de hombres armados con antorchas y cuchillos decidió tomar la justicia por sus propias manos. Entraron en las casas de los pocos forasteros que quedaban en San Lázaro, acusándolos de brujería. A 3 de ellos los arrastraron a la plaza, los golpearon y los colgaron de un árbol. Nadie protestó. Nadie intentó detenerlos. El terror había transformado a los hombres comunes en asesinos. El padre Esteban, presenciando la escena, se arrodilló en la tierra y gritó con voz desgarrada: «El verdadero mal está en nosotros, en nuestra fe quebrada, en nuestro odio». «¡No lo ven! ¡No lo ven!». Pero nadie lo escuchó. El pueblo estaba demasiado ciego. Al amanecer, los cuerpos colgaban aún en la plaza, meciéndose suavemente con el viento. Y entonces ocurrió algo que hizo gritar de horror a todos los que miraban. Los cadáveres abrieron los ojos, negros como pozos sin fondo, idénticos a los de don Basilio. Y al unísono, con voces huecas, pronunciaron las mismas palabras que habían aparecido en sangre sobre la mesa del carpintero. «Él ya viene». El eco de esas palabras retumbó en las calles como una sentencia inevitable. Y en la orilla del lago, aunque nadie lo vio, una silueta se alzó entre la neblina, esperando el momento de regresar. «Amor prohibido», el eco de las palabras. «Él ya viene», seguía retumbando en las paredes del pueblo como si fueran campanas invisibles. Cada vez que el viento soplaba entre las ruinas de la feria, los sobrevivientes aseguraban escuchar aquel susurro repetirse, débil pero insistente, como si los muertos hubieran decidido quedarse entre los vivos. El cementerio se llenaba con rapidez y el aire se impregnaba de un hedor constante a flores marchitas y cera derretida. En medio de ese escenario de miedo y desconfianza, Lucía caminaba como un fantasma. La hija del alcalde, respetada y vigilada por todos, parecía ausente de la vida diaria del pueblo. Mientras sus vecinas buscaban consuelo en rezos y procesiones, ella se refugiaba en un silencio obstinado. Pero por dentro, su corazón ardía con un secreto que nadie podía descubrir. Lucía estaba enamorada de Marcos. La primera vez que se habían cruzado había sido en el mercado, meses antes de que todo comenzara. Él, un forastero recién llegado, la había ayudado a levantar un cesto de manzanas que se le había caído. No habló mucho, apenas un saludo tímido, pero la intensidad de sus ojos oscuros la dejó sin aliento. Desde entonces, cada encuentro furtivo había encendido en ella una llama imposible de apagar. Ahora, con el pueblo entero convencido de que Marcos era la raíz de las desgracias, su amor se convirtió en pecado, en traición, en una condena. Lucía lo sabía y aún así no podía desprenderse de él. Por las noches, cuando todos dormían, ella escapaba de la casa de su padre y caminaba hasta el bosque, donde Marcos la esperaba en silencio.
Su refugio era una cabaña abandonada a las orillas del lago Espejo. Allí, entre maderas húmedas y techos a punto de ceder, se encontraban como dos almas condenadas. Marcos la miraba con una mezcla de ternura y tristeza. Sus manos, callosas de trabajo, temblaban cuando rozaban las de ella. «No deberías venir», le dijo una noche mientras la luna iluminaba apenas su rostro. «Si te descubren, tu padre te maldecirá». «No me importa», respondió Lucía con la voz cargada de firmeza. «No puedo apartarme de ti». Él suspiró, como si llevara siglos cargando un peso que no podía compartir. «Lucía, yo no soy el mismo desde la noche del incendio. Algo cambió en mí. Lo siento en la piel, en los huesos. A veces escucho voces en el agua, llamándome. Otras veces, cuando cierro los ojos, veo símbolos que no sé interpretar, pero sé que significan muerte». Lucía lo tomó del rostro y lo obligó a mirarla. «No eres un monstruo, Marcos. Ellos tienen miedo y buscan un culpable. Pero yo sé quién eres de verdad». Marcos tragó saliva, sus ojos se humedecieron. «¿Y si se equivocan, Lucía? ¿Y si en verdad hay algo en mí que atrae todo esto? ¿Y si soy la raíz de la maldición?». Ella lo besó, callando sus dudas, como si su amor pudiera borrar la oscuridad. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los espiaba. El traidor estaba cerca, oculto entre los árboles. Era Simón, amigo de infancia de Marcos, un hombre delgado de mirada turbia que siempre había envidiado la fuerza y el carisma del forastero. En secreto, también deseaba a Lucía, aunque nunca había tenido el valor de acercarse a ella. Aquella noche, al verlos juntos, algo dentro de él se quebró. La envidia se transformó en odio, y el odio en la semilla de una traición que marcaría el destino de todos. Simón regresó al pueblo con el corazón ardiendo y los labios sellados, esperando el momento oportuno para usar lo que había descubierto. Mientras tanto, el romance de Lucía y Marcos se hacía más intenso. Se encontraban casi todas las noches, aun cuando los rumores de nuevos crímenes llenaban de terror a San Lázaro. Cada vez que un niño desaparecía, cada vez que alguien era encontrado con símbolos grabados en la piel, la culpa caía sobre Marcos. Y sin embargo, Lucía seguía buscándolo, arriesgando no solo su reputación sino su propia vida. El lago Espejo parecía ser testigo de aquel amor prohibido. Sus aguas negras reflejaban sus encuentros con un brillo extraño, como si disfrutara de verlos juntos y al mismo tiempo conspirara contra ellos. A veces, mientras Marcos hablaba, Lucía notaba que su reflejo en el lago no coincidía con sus movimientos. Era como si hubiera dos Marcos, el real junto a ella y otro, deformado y oscuro, dentro del agua. Una noche, Marcos confesó un secreto que lo atormentaba. «El día que el incendio arrasó el pueblo, yo escuché una voz en mi cabeza. Era clara, más clara que cualquier pensamiento. Me dijo, deja que ardan, solo así despertaré». No sé qué significaba, pero al instante las llamas se levantaron. Yo estaba en la plaza, lo juro, y el fuego se encendió solo. Pero todos me miraron como si hubiera sido mi voluntad. Lucía lo abrazó con fuerza. «No fue tu culpa, no fue tu voz. Lo que sea que vive en el lago está jugando con todos». Él cerró los ojos, pero no respondió. Sabía que tal vez sí tenía razón, pero también sentía que aquella voz lo había elegido a él por una razón. Los días pasaban y los crímenes se multiplicaban. El pueblo despertaba cada mañana con un nuevo horror. Un hombre colgado de un árbol. Una mujer hallada en la iglesia con el rostro cubierto de cera. Un niño enterrado vivo en el cementerio pero aún respirando. Cada vez los símbolos aparecían cerca, como firmas del mal que los acechaba. El alcalde Rodrigo, presionado por el miedo de la gente, convocó un consejo secreto. En esa reunión, Simón, lleno de rencor, habló. «Sé dónde está Marcos, y sé qué hace cuando creen que nadie lo ve». Los murmullos estallaron en la sala. Rodrigo, furioso, lo obligó a hablar. Simón, con voz venenosa, relató lo que había visto, los encuentros de Marcos y Lucía junto al lago, los besos, las caricias, las palabras de amor.
pero lo adornó con mentiras. Dijo que Marcos recitaba conjuros en lenguas extrañas, que Lucía estaba embrujada, que juntos estaban ofreciendo al pueblo en sacrificio. El alcalde enmudeció. Por dentro, la traición le dolió más que el miedo. Su propia hija, la sangre de su sangre, con el hombre que él había señalado como culpable. La rabia lo cegó y juró que Marcos pagaría con su vida. La noticia corrió como pólvora entre los habitantes de San Lázaro. Al día siguiente, cuando Lucía intentó salir de su casa, encontró las miradas acusadoras de todos sobre ella. Sus amigas le dieron la espalda. Los niños le arrojaban piedras, las mujeres la señalaban como bruja. El amor que la sostenía se convirtió de pronto en la soga que la estaba ahorcando. Esa noche, al encontrarse con Marcos, lloró desconsolada. «Nos han descubierto. Mi padre lo sabe y pronto todos vendrán por ti». Marcos, en lugar de asustarse, sonrió con amargura. «Dejemos que vengan. Ya no temo por mí. Lo que me duele es que quieran destruir lo único puro que ha nacido en medio de tanta oscuridad, tú y yo». Se besaron bajo la luna, sabiendo que tal vez era la última vez. El viento soplaba fuerte y del lago emergía un resplandor azul, más vivo que nunca. Parecía que las aguas celebraban aquel amor imposible, o quizás se alimentaban de él para fortalecerse. Lucía, con el corazón desgarrado, le suplicó que huyeran juntos, pero Marcos negó con la cabeza. «No podemos huir, Lucía. El lago no nos dejará, lo sé, y tarde o temprano vendrán por mí. Cuando lo hagan», hizo una pausa mirándola con una intensidad casi sobrenatural. «Juro que regresaré». Ella no entendió del todo sus palabras, pero sintió un escalofrío que le heló la sangre. El destino estaba escrito. La traición de Simón había sellado el final de aquel romance, y la venganza comenzaba a gestarse en las entrañas del lago. La traición, la plaza del pueblo, estaba iluminada por antorchas aquella noche oscura. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un aroma metálico, como de hierro húmedo, mezclado con el humo de maderas recién encendidas. Los aldeanos se habían reunido todos, formando un círculo alrededor de un improvisado cadalso levantado frente a la iglesia. Allí, entre gritos y acusaciones, se encontraba Marcos, amarrado con gruesas cuerdas, con la mirada fija en la multitud que lo señalaba como culpable de las tragedias recientes. Lucía, oculta entre la muchedumbre, apretaba los puños con desesperación. Su corazón latía con violencia, intentando sofocar el ruido ensordecedor de los insultos. Ella sabía la verdad. Marcos no era culpable, pero nadie parecía escuchar razones. El pueblo necesitaba un enemigo, un rostro al que culpar por los horrores que los consumían. Y él, el forastero, se había convertido en el blanco perfecto. La noticia había corrido como pólvora esa tarde. Alguien lo había visto en la orilla del lago, justo cuando el resplandor azul volvió a aparecer. Y no solo eso, en la casa donde la familia Muñoz había desaparecido, encontraron marcas de barro con huellas que coincidían con las botas de Marcos. La prueba parecía irrefutable. Lo que nadie sabía era que esas huellas habían sido plantadas, y el responsable de aquella infamia observaba desde las sombras, disfrutando en silencio del espectáculo. Era Tomás, el mejor amigo de Marcos, desde que había llegado al pueblo. Juntos habían compartido trabajo en el campo, noches de conversación e incluso secretos. Pero Tomás guardaba un rencor oculto. Él también amaba a Lucía en silencio, con un deseo tan intenso que lo había convertido en un veneno dentro de su alma. Cuando descubrió que Marcos y ella se encontraban en secreto, el odio lo consumió, y su corazón se oscureció hasta el punto de traicionar a quien había considerado su hermano. «Él trajo la maldición», gritaba la gente, mientras las campanas sonaban con violencia. «Él alimenta al demonio del lago». El alcalde, con el rostro rígido, intentaba mantener el orden, pero era evidente que incluso él deseaba culpar a Marcos. Era más fácil señalar a un hombre que aceptar que fuerzas incontrolables estaban destruyendo el pueblo. Y así, entre discusiones y voces alteradas, decidieron juzgarlo allí mismo.
en la plaza sin más pruebas que el miedo colectivo. Marcos, con las manos atadas, levantó la cabeza y habló. Su voz era firme, pero sus ojos estaban cargados de dolor. No soy yo. No soy el culpable de lo que ocurre. El mal viene del lago. Lo saben en sus corazones. Yo no pedí estar aquí, pero tampoco me iré como un cobarde. Ustedes quieren un monstruo y me ofrecen como sacrificio. Sus palabras no lograron calmar a nadie. Al contrario, los murmullos crecieron, la histeria se encendió y las antorchas se levantaron más alto. Lucía rompió en llanto, intentando abrirse paso entre la multitud, pero manos la detuvieron. Nadie le permitiría defender al acusado. Tomás, con la cara parcialmente oculta por la sombra de su capucha, se adelantó un paso, fingió indignación y dolor. «Yo lo vi con mis propios ojos», gritó. Lo vi en la orilla del lago, murmurando cosas extrañas, como si hablara con el resplandor. Vi las huellas en la casa de los Muñoz. No hay duda, Marcos es quien nos ha condenado. Un silencio se extendió. Las palabras de Tomás eran el golpe final. El pueblo entero estalló en gritos de condena. Algunos pidieron que lo colgaran de inmediato, otros que lo arrojaran al lago, donde su amo lo esperaba. Marcos clavó su mirada en Tomás, y en sus ojos brilló una chispa de entendimiento. El dolor se transformó en furia. «Tú», susurró, apenas audible, pero suficiente para que Tomás entendiera que había sido descubierto. «Algún día pagarás». El aire se tornó helado. Nadie lo notó, pero el viento se detuvo como si el mundo entero hubiera retenido la respiración. Las antorchas crepitaron y una sombra atravesó fugazmente la plaza. Los ancianos la vieron pero guardaron silencio. Aterrados de confirmar lo que ya sospechaban, había fuerzas más grandes que ellos acechando entre las calles. Esa noche, la sentencia fue dictada. Marcos no sería ejecutado, pero sí condenado al exilio eterno. Lo amarraron de pies y manos y lo llevaron hasta el borde del lago. El pueblo entero lo acompañó, iluminando el camino con antorchas, como si se tratara de una procesión macabra. Lucía se liberó de las manos que la retenían y corrió hacia él. Con lágrimas en el rostro, lo abrazó por última vez. «Perdóname», susurró entre sollozos. «Yo te buscaré, te lo prometo. No importa lo que digan, no importa el odio, te esperaré». Marcos cerró los ojos, dejando que sus labios rozaran los de ella por un instante, un beso desesperado que sabía a despedida y fuego. Luego, alzando la voz para todos los presentes, pronunció las palabras que marcarían la historia del pueblo. «Me condenan por miedo, me traicionan por envidia, pero juro que volveré. El lago me reclama, y yo lo reclamaré a ustedes. Ninguno escapará». Con un empujón brutal, lo arrojaron a las aguas negras. El resplandor azul volvió a iluminar la superficie, y un rugido profundo emergió desde las profundidades. La multitud retrocedió aterrorizada, algunos soltaron gritos, otros cayeron de rodillas. El lago lo tragó, y en segundos no quedó rastro de él. Lucía se desplomó en el suelo, gritando su nombre hasta desgarrarse la garganta. Tomás, desde la distancia, observaba con una sonrisa apenas perceptible. Creía haber ganado, pero en el fondo de su ser una semilla de terror comenzaba a crecer. Sabía que Marcos no se iría para siempre. Sabía que había despertado algo que jamás podría controlar. Esa noche, el silencio regresó al pueblo, pero nadie durmió. Los más ancianos murmuraban que habían cometido un error imperdonable. Los niños lloraban sin saber por qué. Y en el lago, bajo la superficie, algo se movía, algo que no era completamente humano, algo que había sido alimentado por la traición y el odio. La tragedia apenas comenzaba. La maldición del lago El Lago permaneció en silencio tras la desaparición de Marcos. Las aguas se calmaron como si nada hubiera ocurrido, pero el pueblo entero sintió que había quedado una herida abierta en la noche. La gente regresó a sus casas, cargando en los hombros la ilusión de que el sacrificio serviría para aplacar la desgracia que los perseguía. Sin embargo, bajo la superficie, algo se agitaba en lo profundo. Marcos no murió.
Su cuerpo fue arrastrado hacia el abismo del lago, donde la oscuridad era tan densa que ni la propia muerte se atrevía a entrar. Allí, suspendido entre la vida y el más allá, escuchó voces. No eran humanas, eran susurros antiguos, voces que parecían venir de la tierra misma, del agua, de la piedra y de la noche. Lo llamaban por su nombre, lo tentaban, le ofrecían un poder que nunca imaginó. «Fuiste traicionado», murmuraban. «Fuiste condenado sin justicia», resonaban en su mente. «Déjanos entrar en ti, y juntos reclamaremos lo que es tuyo». Su corazón, destrozado por la traición de Tomás y por el odio del pueblo que nunca lo aceptó, se abrió al rencor. Marcos lloró bajo el agua, pero sus lágrimas se convirtieron en burbujas oscuras que se mezclaron con las corrientes. En su alma ya no había esperanza, solo el eco de la venganza. Y entonces ocurrió. El resplandor azul emergió de las profundidades y se incrustó en su pecho. Su piel comenzó a arder, sus huesos a retorcerse, su mirada a perder el brillo humano. El lago lo abrazaba, lo moldeaba, lo transformaba en algo nuevo, algo terrible. El juramento que pronunció antes de caer se grabó en cada fibra de su ser. Volvería, y nadie escaparía de su furia. Mientras tanto, en el pueblo la vida no mejoró. Al contrario, las desgracias se intensificaron. 2 días después de la condena, una plaga de ratas invadió las calles, devorando granos, telas y maderas. En las noches, los perros aullaban hacia el lago, como si vieran algo que los humanos no podían percibir. Los niños despertaban gritando, con marcas en la piel, como si hubieran sido tocados por manos invisibles. El alcalde, desesperado, reunió a los más ancianos para buscar respuestas. Ellos hablaron en voz baja, temerosos de que el aire mismo escuchara. «El lago está maldito desde antes de que llegáramos aquí», dijo uno con voz temblorosa. «Nuestros abuelos lo sabían, por eso nunca construyeron cerca de sus orillas. Dijeron que en su fondo duerme una fuerza que no debe ser despertada. Y ahora lo hemos despertado». Pero nadie quería admitir que la condena de Marcos había sido un error. Era más fácil culpar a las sombras, a espíritus vagos, que aceptar la injusticia cometida. Lucía, por su parte, no podía aceptar la pérdida. Pasaba las noches en la ventana de su habitación, mirando hacia el lago, esperando un milagro. En su corazón todavía guardaba la esperanza de verlo regresar. Pero sus sueños comenzaron a volverse pesadillas. En ellos veía a Marcos empapado, con los ojos iluminados por un resplandor azul, extendiendo la mano hacia ella, pidiéndole que lo siguiera al agua. Se despertaba sudando, con el pecho acelerado, sin saber si era un aviso o un recuerdo distorsionado. Tomás, en cambio, disfrutaba en secreto del caos. Ahora que Marcos no estaba, creía que tendría a Lucía para él. La visitaba con excusas, le ofrecía ayuda, fingía ser su protector. Pero ella lo rechazaba una y otra vez, viéndolo con desconfianza, con un rechazo que lo hería más que cualquier golpe. Eso lo llenaba de rabia, y en sus noches de soledad maldecía en silencio el nombre de Marcos, como si incluso desde el fondo del lago siguiera siendo su rival. Y entonces, una noche, sucedió lo inevitable. El lago rugió. No hubo otra manera de describirlo. Un rugido grave, profundo, que hizo vibrar las casas, romper los cristales y caer las campanas de la iglesia. La gente salió aterrorizada a las calles, mirando hacia el agua. Allí, en medio de la superficie, apareció una figura. Era Marcos, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida como la muerte, sus ojos ardían con un fuego azul que iluminaba la niebla. Su voz, cuando habló, no fue humana. Era un eco múltiple, como si hablara acompañado de cientos de almas. «Ustedes me condenaron, ustedes me entregaron, ahora el lago es mío. Y ustedes también lo serán». La multitud gritó, corrió, intentó esconderse, pero el agua comenzó a levantarse como columnas, formando brazos líquidos que golpeaban las casas y arrastraban a la gente hacia adentro. Una familia entera fue devorada en segundos, mientras sus gritos se perdían bajo las aguas.
Los más jóvenes intentaban escapar por las montañas, pero encontraban que la tierra misma se abría en grietas. Lucía, en medio del caos, cayó de rodillas al verlo. Su corazón se desgarraba al reconocer en ese monstruo al hombre que había amado. Gritó su nombre una y otra vez, hasta que sus ojos brillaron con lágrimas desesperadas. «Marcos, soy yo. No te pierdas en la oscuridad». Por un instante el rugido se detuvo. El agua cesó su ataque. Los ojos de Marcos titilaron, como si dentro de esa criatura aún quedara un fragmento del hombre que ella conocía. Pero entonces vio a Tomás, que había corrido hacia Lucía para alejarla del peligro. La visión del traidor despertó en Marcos toda la furia que lo mantenía vivo. El agua se agitó con violencia y una ola gigantesca se alzó, dirigiéndose directo hacia él. Tomás cayó de espaldas, aterrorizado, mientras comprendía que la venganza que había desatado ya lo alcanzaba. Intentó huir, pero la ola lo golpeó, arrastrándolo hacia el lago. Su grito fue largo, desesperado, pero nadie hizo nada. Lucía corrió tras él, no para salvarlo, sino para rogarle a Marcos que detuviera su ira. «No», gritó ella, «no dejes que el odio te consuma, por favor. Vuelve a mí». El agua se detuvo a pocos metros de arrastrar a Tomás. Marcos se quedó inmóvil, como si luchara dentro de sí mismo. Su cuerpo temblaba, el resplandor azul oscilaba, y por un instante pareció que caería al suelo agotado. Pero la voz de las profundidades volvió a resonar en su mente. «Ellos te traicionaron. No hay perdón. No hay amor. Solo venganza». Marcos rugió de nuevo, y con un movimiento de su brazo, liberó otra ola que arrasó con parte de la plaza, destruyendo casas y templos. El pueblo gritaba, corría, se ahogaba en el terror. Lucía, empapada y temblorosa, comprendió que lo había perdido. Su amado ya no era un hombre, era un espectro de odio, un monstruo alimentado por la maldición del lago. Aquella noche, el pueblo sufrió su peor tragedia. Decenas murieron, arrastrados al agua, y los que sobrevivieron juraron que nunca olvidarían los gritos ni los ojos brillantes de Marcos. El lago se tragó a sus víctimas y volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Lucía, entre los escombros, juró que haría todo lo posible por detenerlo, aunque tuviera que entregar su propia alma. Tomás, medio muerto de miedo y humillación, también sobrevivió, pero en su interior sabía que el fantasma de su traición lo perseguiría hasta el final. El pueblo, marcado por la desgracia, ya no era el mismo. La maldición del lago había comenzado y nadie podría escapar de ella. Las desgracias multitudinarias. El amanecer tras la noche de furia no trajo calma, sino un silencio extraño. El pueblo parecía congelado en una pesadilla, casas derrumbadas, la iglesia partida en dos, y el aire impregnado de un olor metálico, húmedo, como si algo invisible aún rondara. Los sobrevivientes se reunieron en la plaza semidestruida. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Todos miraban hacia el lago esperando otro rugido, otra señal de que la tragedia no había terminado. El alcalde, con el rostro pálido, intentó hablar. «Debemos mantener la calma. Hay que buscar refugio en las montañas, alejarnos del agua». Pero un grito lo interrumpió. Una mujer había visto en la pared de su casa un símbolo ardiente, un círculo atravesado por líneas, como un ojo vigilante. No había sido pintado. Parecía marcado a fuego en la madera. En poco tiempo, decenas de símbolos comenzaron a aparecer por todo el pueblo. Algunos brillaban tenuemente en la oscuridad, otros emanaban un líquido oscuro con olor desagradable. Los ancianos decían que eran marcas de advertencia, señales de que el lago ya no era solo agua, sino un paso abierto hacia algo desconocido. Entonces comenzaron las desgracias. Una enfermedad invisible se extendió. Niños con fiebre repentina, manchas en la piel, adultos que no podían dejar de toser. Los animales desaparecieron en silencio, como si hubieran presentido lo que los humanos aún no comprendían. Lucía vagaba sin descanso, con el rostro agotado. Soñaba cada noche con Marcos, viéndolo en la orilla, llamándola.
Pero su voz no era ya la misma. Sonaba lejana, como un eco que venía de un lugar donde la vida y la muerte se confundían. Tomás, en cambio, se volvió prisionero del miedo. Se encerró en su casa, cubriendo puertas y ventanas con maderas. Aún así, escuchaba cada noche golpes en las paredes y murmullos que lo llamaban por su nombre. La culpa lo consumía. Sabía que tarde o temprano Marcos volvería por él. Cuando la enfermedad se hizo insoportable, el pueblo organizó una procesión religiosa. Sacaron cruces, imágenes y velas, pidiendo protección. Pero mientras caminaban rezando, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, con una fuerza aterradora. El sonido era tan fuerte que la gente se cubría los oídos llorando. Luego las campanas cayeron de las torres, rompiendo el suelo y esparciendo el pánico. Un eco surgió entonces desde el lago. No era una voz humana, sino un retumbar profundo que parecía reírse de ellos. Las calamidades se multiplicaron. Una noche, varias casas comenzaron a arder de manera inexplicable. No hubo fuego visible, pero las maderas crujían y el humo lo invadía todo. La gente huía desesperada, sin entender cómo podía arder lo que no había sido tocado por ninguna llama. Otro día, los pozos aparecieron teñidos de un rojo turbio. Nadie se atrevió a beber de ellos. En el mercado, los alimentos se echaron a perder de golpe. Frutas y panes se cubrieron de moho en cuestión de minutos, obligando a cerrar todo. El pueblo comenzó a perder la razón. Algunos corrieron hacia el lago buscando respuestas, pero nunca regresaron. Otros huyeron hacia las montañas, y de ellos nunca se volvió a saber. Lucía comprendió que todo estaba ligado a Marcos. Los ancianos lo confirmaron. El lago siempre fue un portal. Lo sabíamos, pero lo ignoramos. Ahora un alma humana quedó atrapada allí. Eso lo hace más peligroso que cualquier demonio. Lucía lloró. El hombre que amaba se había convertido en el origen del horror. Sin embargo, decidió que si existía un modo de llegar a su esencia, lo intentaría, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Esa misma noche, Tomás enfrentó su destino. Escuchó pasos dentro de su casa cerrada. Se escondió en el sótano temblando. Allí vio una figura empapada, con un resplandor azul en los ojos. Una voz resonó en su mente. «Tú me entregaste. Ahora tu condena comienza». Los vecinos escucharon golpes secos durante la madrugada. Al amanecer, la casa estaba destruida por dentro. No había rastros de Tomás, solo un suelo húmedo y marcas extrañas en las paredes. El pueblo entendió entonces que no existía refugio. La maldición los alcanzaría tarde o temprano. Lucía, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón firme, caminó hacia la orilla. El lago brillaba con un resplandor azul inquietante. «Marcos», susurró, «si aún queda algo de ti, lo encontraré». Una ola golpeó la orilla, empapándola. Era una advertencia o una invitación. El regreso del lago amaneció inquieto, como si respirara. La niebla lo cubría por completo, espesa y pesada, impregnando el aire de un frío antinatural. Los sobrevivientes del pueblo despertaron con una sensación en el pecho, el presentimiento de que lo peor aún no había comenzado. La noche anterior se había llevado a Tomás, y la mayoría ya ni se atrevía a pronunciar su nombre. No por respeto, sino por terror, pues sentían que al decirlo podían invocar al espectro de su culpa. Lucía, en cambio, no podía sacarlo de su mente. Sabía que Marcos lo había buscado primero porque lo odiaba más que a nadie. La traición de Tomás había sido la chispa que encendió todo. Pero ahora que él ya no estaba, ¿a quién buscaría? ¿Qué alma sería la siguiente en la lista de venganzas? La respuesta llegó al caer la tarde. Las campanas, rotas y caídas, repicaron solas desde el suelo. Los sonidos eran graves, metálicos, imposibles de explicar. El pueblo entero salió a las calles, temblando. Entonces, desde la orilla, surgió una figura entre la niebla. El agua se abría a su paso como si lo temiera. Era él, Marcos. Su aspecto había cambiado aún más desde la última vez.
Su piel, antes pálida, ahora parecía hecha de escamas oscuras que brillaban con el resplandor azul. Sus ojos eran dos llamas intensas y en su espalda se dibujaban formas extrañas, como alas líquidas que se extendían y se retraían con el movimiento del agua. Cada paso que daba hacia la tierra hacía temblar el suelo, y su voz, cuando habló, se sintió en cada rincón del pueblo. «He vuelto». Los ancianos cayeron de rodillas, convencidos de que era el cumplimiento de una profecía antigua. Algunos rezaron, otros intentaron huir, pero sus piernas no respondían. El terror era tan grande que el cuerpo se negaba a obedecer la mente. El alcalde, temblando, reunió fuerzas para hablar. «Marcos, si aún queda algo humano en ti, te suplico, detén esto. Nosotros cometimos errores, pero...» Un rugido lo interrumpió. Marcos levantó la mano y una columna de agua emergió del suelo, atrapando al alcalde en espiral. Lo elevó varios metros y, con un movimiento brusco, lo arrojó contra la plaza. El cuerpo cayó con un crujido seco y no volvió a moverse. Los gritos llenaron las calles. El pánico estalló. Lucía, escondida entre la multitud, no podía apartar los ojos de él. Su corazón estaba dividido entre el amor y el espanto. Reconocía en su figura los gestos del hombre que había amado. Pero todo lo demás era monstruoso, una amalgama de dolor y odio. Marcos avanzó más hacia el pueblo. El agua lo seguía como una sombra, formando tentáculos, brazos, formas imposibles que se deshacían y se volvían a levantar. Las casas comenzaron a temblar, las maderas crujían como si fueran a romperse solas. «Me condenaron», dijo, y su voz era un eco de 1000 voces. «Me traicionaron, me arrojaron al infierno del lago. Ahora yo soy el lago, yo soy la maldición que despertaron». Señaló a los ancianos, aquellos que habían guardado silencio sabiendo la verdad de la leyenda. El agua se arrastró hasta ellos como serpientes y en un segundo los envolvió. La multitud observó cómo eran arrastrados, gritando, hasta las profundidades del lago, sin que nadie pudiera salvarlos. Lucía no soportó más. Corrió hacia él, atravesando el caos, esquivando a los aldeanos que huían en todas direcciones. Se plantó frente a Marcos, empapada por las lluvias repentinas que caían solo sobre ella. Alzó la voz con toda la fuerza que le quedaba. «Marcos, basta». «¡Soy yo, Lucía!». «No eres un monstruo, no lo eres». Él se detuvo. La multitud también, sorprendida de su valentía. El resplandor de sus ojos titiló. La voz múltiple cesó. Por un instante hubo silencio. «Lucía», murmuró con voz humana, casi irreconocible entre tanto horror. Ella dio un paso adelante, temblando pero firme. «Recuerda quién eres. Recuerda nuestro amor. No dejes que el odio te consuma». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Marcos. Parte de su piel volvió a ser carne. Sus ojos brillaron con lágrimas mezcladas con fuego azul. La gente contuvo la respiración. El monstruo parecía vacilar. Pero entonces, desde la multitud, un hombre gritó: «¡Mátala! ¡Es ella la que lo trae de vuelta!». Ese grito encendió de nuevo la furia. Marcos rugió y la transformación se intensificó. Sus escamas reaparecieron. Sus ojos se tornaron fuego puro y el agua estalló con violencia alrededor. La multitud cayó de rodillas por la fuerza del impacto. Lucía fue lanzada hacia atrás, golpeando el suelo. Aún así, se levantó con dificultad, negándose a rendirse. «Te amo», gritó con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Si tienes que destruirlo todo, destrúyeme a mí primero». El silencio cayó de nuevo. Marcos la miró fijamente. El agua que se agitaba a su alrededor se detuvo por un segundo. El monstruo y el hombre luchaban dentro de él, y nadie sabía cuál saldría victorioso. El pueblo entero quedó atrapado en esa tensión insoportable. Algunos murmuraban que Lucía podía salvarlo. Otros rogaban que lo matara antes de que fuera demasiado tarde. Nadie se movió. Nadie respiró. Finalmente Marcos retrocedió un paso, con el rostro deformado por la lucha interna.
Su voz salió quebrada, mitad humana, mitad espectral. Lucía, aún no. Y en un abrir y cerrar de ojos, el agua lo envolvió por completo y lo arrastró de nuevo al lago. La superficie se cerró, dejando solo un silencio absoluto. El pueblo quedó en ruinas, temblando. Nadie sabía si había sido una victoria o un aplazamiento de la condena, pero todos comprendieron lo mismo. Marcos había regresado y volvería otra vez. Lucía se arrodilló en la orilla, temblando, con el corazón hecho pedazos. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que su papel en ella sería decisivo. La venganza, el amanecer, llegó teñido de rojo, como si el sol se negara a iluminar un pueblo condenado. La bruma no se levantó y los cuervos comenzaron a dar vueltas sobre los tejados, graznando con un estruendo lúgubre que parecía anunciar la muerte. Nadie salió de sus casas. El miedo era un manto que cubría cada rincón de Santa Esperanza. Aunque el nombre ya no tenía sentido, allí no había esperanza, solo el recuerdo del terror y la certeza de que Marcos volvería. Y volvió. No al lago ni a la plaza, no de frente como un guerrero, sino como la sombra de una plaga que se infiltra en cada grieta. Los primeros en verlo fueron los niños, que se asomaron por las ventanas y juraron haber visto sus ojos en las paredes, en los charcos, en los espejos empañados. Las madres cerraron las cortinas, temblando, sabiendo que lo que los pequeños decían no era fantasía. El primer castigo cayó al mediodía. Jacinto, el herrero que había sostenido la soga aquella noche maldita en que Marcos fue sentenciado, fue encontrado en su taller. El fuego de su fragua se había encendido solo, y el metal al rojo vivo había tomado forma de cadenas. Lo hallaron envuelto en ellas, aún respirando, pero con la carne marcada por cada eslabón, como si el hierro hubiera decidido tatuarle para siempre la culpa. Moribundo alcanzó a balbucear entre gritos: «Perdón, él viene». No pasó una hora antes de que el carnicero, otro de los que lo habían empujado hacia el lago, apareciera colgado en su propio gancho, con el pecho atravesado y la sangre goteando en el suelo como si fuera carne expuesta. El pueblo entendió entonces que Marcos había comenzado su venganza, uno por uno, sin prisa, con la paciencia de un verdugo que saborea cada golpe. El caos se desató. Algunos intentaron huir, pero las carreteras desaparecieron entre la niebla. Los caminos se retorcían, llevándolos siempre de vuelta al pueblo. Era como si el mundo entero se hubiera cerrado alrededor de Santa Esperanza, dejándolos atrapados en una cárcel sin muros. En la iglesia, el padre Anselmo reunió a los aldeanos. El olor a incienso no podía cubrir la pestilencia de la humedad y el miedo. La gente lloraba, gritaba, se abrazaba entre rezos desesperados. El sacerdote alzó la voz: «Marcos no es más que un alma en pena, alimentada por el odio. Si encontramos la forma de expiar su dolor, si lo enfrentamos con fe, podremos...». Un estruendo lo interrumpió. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. El vitral principal se agrietó desde el centro, como si una fuerza invisible lo golpeara desde afuera. El padre no alcanzó a reaccionar. Un torrente de agua rompió los muros y lo arrastró hacia el altar. La multitud gritó, pero nadie se movió a ayudar. Cuando el agua retrocedió, solo quedó el cuerpo del sacerdote, con el rostro congelado en una mueca de terror, los ojos abiertos, llenos de agua, como si el lago hubiera anidado en su interior. El silencio fue total. Nadie dudaba ya, la iglesia no lo salvaría. Mientras tanto, Lucía vagaba como un fantasma entre las ruinas de su propia vida. Había visto en Marcos un destello de humanidad la noche anterior, un respiro de lo que él había sido, y se aferraba a esa chispa como única esperanza. Pero cada nuevo asesinato era una confirmación de que la bestia lo dominaba más y más. Ella sabía que tarde o temprano él vendría también por ella. No porque lo odiara, sino porque la amaba de tal forma que destruirla sería su forma retorcida de liberarse. La traición del pueblo estaba pagándose con sangre. Nadie dormía, nadie comía.
El aire se llenaba de lamentos y de ruidos extraños, pasos en el agua cuando no había ríos, susurros en las paredes, golpes secos en las puertas a medianoche. Algunos aldeanos se enloquecieron, corriendo desnudos por las calles, gritando que el lago los llamaba. Uno de ellos se lanzó de cabeza a un pozo y nunca lo volvieron a sacar. El siguiente en caer fue el boticario, quien en su día había preparado la droga para aturdir a Marcos antes de arrojarlo al agua. Una mañana apareció en su propia tienda, rodeado de frascos rotos y con la piel cubierta de llagas y venas negras. Nadie entendió cómo había sucedido, pero parecía haber sido envenenado por todas sus medicinas al mismo tiempo. En la pared, escrito con la sustancia oscura de su sangre, alguien había dejado un mensaje, uno a uno, hasta el último. El mensaje no necesitaba firma. Todos sabían quién lo había escrito. La paranoia creció. Los vecinos se espiaban entre sí, recordando viejas culpas, intentando adivinar quién sería el siguiente en la lista. Algunos confesaban en voz alta sus pecados, esperando que un arrepentimiento público los salvara. Otros se escondían en sótanos y desvanes, como si las paredes pudieran detener al agua que se colaba por cada rendija. Lucía buscaba a Marcos cada noche en la orilla, esperando que regresara. Y él regresaba siempre, pero solo para mirarla desde lejos, con esos ojos brillantes que no eran del todo suyos. Nunca hablaba, nunca cruzaba la distancia, solo la observaba, como si quisiera asegurarse de que ella siguiera viva hasta que llegara su momento. Una noche, sin embargo, rompió el silencio. Su voz surgió del agua, profunda, quebrada. «Lucía, ¿por qué sigues aquí?» Ella lloró al escucharlo, pero no retrocedió. «Porque aún creo en ti, porque aún sé que puedes recordar quién eres». Un rugido atravesó la superficie, haciendo que las olas golpearan con furia la orilla. «Ya no soy quien era. Soy el castigo. Soy lo que ustedes crearon». Lucía dio un paso más cerca, mojando sus pies en la orilla helada. «Entonces, castígame a mí, Marcos. Si necesitas cobrar venganza, hazlo conmigo y deja al resto». El agua se agitó violentamente, pero él no salió. Su voz, cargada de dolor y rabia, respondió: «Aún no. Primero ellos, después tú. Y solo entonces yo descansaré». El silencio volvió, y Lucía se desplomó de rodillas. El pueblo estaba condenado, y ella no sabía si algún día podría salvarlo o si solo sería la última víctima de la lista. A la mañana siguiente, 3 casas ardieron sin explicación, y las familias dentro de ellas no dejaron más que cenizas. En cada tragedia, la gente ya no lloraba, solo aceptaba, resignada, que era parte del precio. La venganza de Marcos no podía detenerse, y cada día el pueblo se hundía más en la oscuridad. Pero Lucía no estaba dispuesta a rendirse. En su corazón nació un plan, desesperado y peligroso: encontrar el lugar exacto del lago donde lo habían arrojado, y descender allí, aunque la corriente la arrastrara al infierno. Si había una manera de salvarlo, tenía que estar en ese punto, en el origen de la maldición. Lo que no sabía era que Marcos la esperaba, y que en lo más profundo había dejado reservado su castigo más terrible, no para sus verdugos, sino para ella, la única que podía destruirlo o condenarlo para siempre. Las casas estaban en ruinas, las calles llenas de ceniza. Lucía, sin embargo, no estaba dispuesta a esperar. Había llegado demasiado lejos como para quedarse de brazos cruzados viendo morir a todos. Esa madrugada, cuando la niebla cubría por completo la aldea, se dirigió hacia la orilla con paso firme. Llevaba una linterna, un rosario y una daga que había heredado de su padre, creyendo que si no podía salvarlo, al menos tendría cómo defenderse. El lago estaba quieto, más quieto que nunca. Parecía un espejo infinito que reflejaba el cielo sin estrellas. Pero Lucía sabía que bajo esa calma se escondía un infierno. Respiró hondo, susurró una última oración y entró en el agua. El frío fue insoportable. Era como si miles de agujas se le clavaran en la piel, como si el lago mismo intentara arrancarle la vida con cada brazada.
La linterna temblaba en su mano, apenas iluminando unos metros. Descendió, sintiendo cómo la presión apretaba su pecho. Y entonces lo vio. En el fondo, en medio de la oscuridad, se levantaba una especie de altar hecho de rocas negras. Sobre él, atadas por cadenas de agua que parecían vivas, se agitaban las almas de los muertos. Tomás, el alcalde, el herrero, el sacerdote, todos los que habían perecido, atrapados allí, condenados a repetir su sufrimiento. Y en el centro de pie estaba Marcos. Su cuerpo era ahora una mezcla grotesca de hombre y monstruo. Sus ojos ardían como carbones encendidos. Sus manos eran garras y su piel parecía hecha de agua sólida que se movía con cada latido. Era aterrador, pero cuando la miró, Lucía aún reconoció el brillo humano escondido detrás de esa máscara de odio. «Sabía que vendrías», dijo, y aunque estaban bajo el agua, su voz retumbó en su mente como un trueno. Lucía tembló, pero no retrocedió. «Estoy aquí por ti, Marcos. No para huir, no para luchar contra ti, sino para recordarte quién eres». Él rió, un sonido grave y gélido que hizo temblar las rocas. «¿Quién soy?» «Soy el lago. Soy el castigo. Soy la condena que ellos desataron». Lucía nadó un poco más cerca, con lágrimas mezcladas con el agua que la rodeaba. «No, eres el hombre que me amó, el que soñaba con huir de este pueblo conmigo, el que me juró que nunca me dejaría. Eso eres. No lo olvides». Por un momento, el monstruo vaciló. Sus ojos azules brillaron con un fulgor distinto, y las cadenas que sujetaban a las almas se aflojaron un poco. Pero de inmediato volvió el rugido, y la corriente empujó a Lucía hacia atrás con fuerza. «¡Cállate!», gritó, y el agua alrededor se convirtió en un torbellino violento. «Ellos deben pagar. Todos deben pagar». La superficie del lago se agitó con furia, y el pueblo entero sintió la vibración. Las casas comenzaron a derrumbarse. Los pocos sobrevivientes corrieron hacia el centro, gritando, mientras el suelo se abría en grietas por donde brotaba agua oscura. El enfrentamiento ya no era solo entre Lucía y Marcos, era entre el amor y el odio, y el pueblo entero se vio arrastrado como escenario de esa batalla. Lucía, atrapada en el remolino, alzó la daga que llevaba consigo. Sus manos temblaban, pero la sostuvo firme. «Si no puedo salvarte, Marcos, si de verdad ya no queda nada de ti, entonces tendré que detenerte». El monstruo la miró, y por primera vez, en lugar de furia, sus ojos mostraron dolor. «¿Me matarías tú, Lucía?». Ella lloró desgarrada. «Prefiero matarte yo, a verte condenado por siempre». Se lanzó hacia él con la daga, pero justo cuando iba a clavarla, Marcos abrió los brazos y dejó que ella se acercara. En el último segundo, su cuerpo dejó de ser sólido y se convirtió en agua, envolviéndola por completo. La daga cayó al fondo, inútil. Lucía se ahogaba, atrapada en su interior, sintiendo cómo su vida se apagaba. Entonces escuchó su voz, no con los oídos, sino con el alma. «Si de verdad me amas, no me temas». Lucía cerró los ojos y en lugar de luchar lo abrazó, no al monstruo, sino al hombre que había sido. Le entregó su aire, su vida, su fe, y en ese instante algo cambió. El lago rugió con una explosión de luz. Las cadenas que ataban a las almas se rompieron en 1000 pedazos, liberando a los muertos en destellos que ascendieron hacia la superficie. El altar de rocas se desmoronó y el agua dejó de ser un torbellino para convertirse en calma. Cuando Lucía abrió los ojos, vio a Marcos frente a ella. Ya no era el monstruo. Era él, tal como lo recordaba, con su piel humana, sus ojos oscuros y su sonrisa triste. «Gracias», susurró, acariciándole el rostro con ternura. «Tú me devolviste lo que era». Lucía lloró en silencio, sabiendo que ese instante era un regalo, pero también una despedida. «Quédate conmigo. Por favor». Él negó con la cabeza, con una lágrima rodando por su mejilla. «No puedo. Mi tiempo terminó. Mi odio me condenó. Pero tú me diste paz. Y con eso ya basta». La besó una última vez, y su cuerpo comenzó a deshacerse en agua luminosa. Lucía intentó retenerlo, pero sus manos solo atrapaban corriente.
En segundos, Marcos desapareció por completo y el lago quedó en calma absoluta, como si nada hubiera ocurrido nunca. Lucía flotó hacia la superficie, agotada, casi sin fuerzas. El aire frío golpeó su rostro cuando salió a flote y vio que el pueblo estaba en ruinas. Los sobrevivientes la miraban desde la orilla con miedo y esperanza. El lago había callado, Marcos se había ido. Pero lo que quedaba en Santa Esperanza era un silencio pesado, como si la tierra misma guardara memoria de todo lo que había sucedido. Lucía supo entonces que la historia no había terminado, que la herida del pueblo nunca sanaría del todo, y que la verdadera prueba estaba por venir. Vivir con la culpa, con el recuerdo, con la cicatriz que Marcos había dejado para siempre. El espejo del horror, el lago, amaneció en calma por primera vez en meses. Ni una brizna de niebla, ni un resplandor azul, ni susurros bajo la superficie. Solo un espejo de agua inmóvil que reflejaba el cielo gris de Santa Esperanza. Pero la calma no era alivio, era vacío, era silencio después de una tormenta que lo había destruido todo. Lucía despertó en la orilla, con la piel fría y los labios aún húmedos de la última despedida de Marcos. Tardó en comprender que seguía viva. Miró a su alrededor y vio a los pocos sobrevivientes, hombres, mujeres y niños que la observaban con ojos cansados, con la esperanza de que trajera respuestas. Pero ella no tenía ninguna. El pueblo era irreconocible. Las casas estaban partidas en dos, las calles agrietadas, los campos arrasados por el agua. El campanario yacía caído sobre la plaza, las campanas rotas, como los corazones de quienes aún quedaban. El olor a humedad y ceniza impregnaba el aire. Santa Esperanza era ahora un esqueleto de lo que había sido. Nadie habló durante horas. Caminaban como sombras, recogiendo a los muertos que aún podían enterrar, llorando en silencio por los que jamás aparecerían. Cada rostro era un recordatorio del precio de la traición, del odio y del silencio. Esa noche, Lucía reunió a los sobrevivientes en la iglesia destruida. El altar estaba partido, los vitrales hechos pedazos, pero allí, entre las ruinas, encendieron velas. La luz temblorosa iluminó las paredes húmedas y el eco de las oraciones rotas llenó el aire. Lucía se levantó con el rostro endurecido por el dolor. Su voz era débil, pero firme. Marcos ya no está, se ha ido. Lo liberé de su condena. Pero no se equivoquen, no lo salvé yo sola. Lo salvó el amor que alguna vez le negamos, la humanidad que le arrebatamos cuando lo traicionamos. Cada uno de ustedes fue parte de su caída. Y ahora cada uno es parte de lo que queda. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Otros se enfurecieron, como si no quisieran aceptar la culpa. Él eligió el odio porque nosotros lo empujamos al abismo, continuó ella. Y no hablo solo de los que sostuvieron la soga, o de quienes lo condenaron esa noche. Hablo de todos. De quienes callaron, de quienes miraron hacia otro lado, de quienes lo dejaron solo. Un silencio espeso cubrió la sala. Nadie podía contradecirla. Cada uno tenía un recuerdo de Marcos, un favor rechazado, una risa burlona, una mirada de desprecio, una traición disfrazada de indiferencia. El monstruo no había nacido solo en el lago. Había nacido en sus corazones, mucho antes de que el agua lo reclamara. Los días pasaron. El pueblo intentó reconstruirse, pero nada era igual. Las noches seguían cargadas de miedo. Aunque el lago estaba tranquilo, nadie se acercaba. Los niños lloraban al oír el murmullo del viento en el agua. Las madres cerraban las ventanas al caer el sol, como si temieran que la sombra de Marcos regresara en cualquier momento. Lucía, sin embargo, lo visitaba cada día. Se arrodillaba en la orilla, hablaba en voz baja como si él aún pudiera escucharla. No pedía milagros ni respuestas. Solo le agradecía y le prometía que no lo olvidaría nunca. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía el agua de rojo, vio algo que la estremeció. En la superficie por un instante apareció su reflejo. Pero no era ella sola.
A su lado, en el espejo líquido, estaba Marcos, con su rostro humano, sonriendo suavemente. No dijo nada, solo la miró, y luego la imagen se deshizo con las olas. Lucía lloró, no de miedo, sino de certeza. Él no volvería, pero siempre estaría allí, no como monstruo, sino como advertencia. El lago era ahora un espejo del horror, un recordatorio de lo que ocurre cuando el odio supera al amor, cuando la traición pesa más que la lealtad, cuando la indiferencia mata más que la violencia. Los sobrevivientes comenzaron a comprenderlo también. Algunos emigraron, incapaces de seguir viviendo con el peso de la culpa. Otros se quedaron, decididos a reconstruir, aunque fuera sobre ruinas, pero siempre con el miedo de repetir la historia. Pasaron los meses. Santa Esperanza nunca recuperó su antiguo esplendor. Se convirtió en un lugar de susurros, en un nombre prohibido en los mapas, en un rumor contado en voz baja en las tabernas, el pueblo maldito, donde un hombre volvió de la muerte para cobrarse la deuda de la traición. Lucía envejeció junto al lago. Nunca se casó, nunca huyó. Pasaba las tardes en la orilla, mirando el reflejo del agua, esperando que algún día la llevara con él. Y en sus últimos años, cuando los niños nuevos del pueblo se acercaban con curiosidad, les contaba la historia, no como una leyenda, no como un cuento, sino como una advertencia. Recuerden esto, les decía. El verdadero horror no está en los fantasmas ni en los monstruos. El verdadero horror nace en nosotros, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. El lago solo reflejó lo que ya llevábamos dentro. Y esa fue la moraleja que quedó grabada para siempre en Santa Esperanza. El amor puede salvar, pero la traición y el odio siempre terminan por destruir. Un día, cuando Lucía ya era anciana, la encontraron dormida junto al lago, con una sonrisa tranquila. Parecía en paz. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos supieron la verdad. Marcos había vuelto por ella, no como monstruo, sino como el hombre que había amado. Desde entonces, cada vez que alguien se asomaba al agua, juraba ver dos reflejos juntos en la superficie, el de una mujer y el de un hombre, tomados de la mano, custodiando el lago como eternos guardianes de una historia que nunca debía repetirse. Santa Esperanza quedó marcada para siempre. No hubo final feliz, pero sí una enseñanza que viajó más allá del tiempo. Quien traiciona y siembra odio, engendra monstruos. Quien ama y se sacrifica, rompe las cadenas del infierno. Y así, entre ruinas y silencio, la tragedia se convirtió en leyenda, y la leyenda en advertencia. Si esta historia te estremeció, recuerda que el horror más grande no está en lo sobrenatural, sino en lo que el ser humano puede hacer con el odio y la traición. Si te impactó, suscríbete, dale like, comenta y comparte, porque las leyendas no mueren y esta debe seguir viva.